Señor Rodríguez. Buenas noches, don Fernando. Un placer para mí siempre estar con usted. Díganos una palabra sobre la defensa legal que el Ministerio asume, creo que 80.000 soles, de este señor actual ministro, pero acusado por razones que lo han llevado aparentemente, porque todavía tenemos poca información sobre su biografía, a ser separado de la Policía Nacional. ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que corresponde? Lo que sucede con la defensa de los funcionarios que tienen altos cargos es que pueden recurrir a que el Estado sufrague el costo de su asesoría legal. Sin embargo, la condición evidente está sujeta a que el Estado correrá con los gastos, no se le trasladarán al defendido en la medida que salga absuelto. Claro, en la práctica, usted como sabrá, el que sale condenado pues va a un penal por algunos años y no tiene muchísimas veces cómo sufragar el gasto que ha generado el Estado con su defensa, ¿no? Y esto, pues tristemente, acaba siempre en saco roto porque el Estado no recupera ese financiamiento. Pero si uno es propietario de una vivienda y debe dinero al Estado, puesto que se le ha pagado servicios de abogados caros y no han logrado defenderlo, si han condenado, me parece que se puede esperar de él que venda una propiedad inmueble para pagar lo que debe, ¿o no? Bueno, eso tendría que ser parte de los acuerdos a la hora que se firman los contratos de asesoría legal por parte del Estado a estos funcionarios. Ahora, el hecho de que haya sido nombrado ministro del Interior y que adquiera ciertos derechos específicos no significa que el juicio no continúa, tal y como estaba siendo llevado a cabo. No solo no debería parar, sino que evidentemente el Ministerio Público debería tratar de apresurar para que se despeje cualquier tipo de duda respecto a la condición en la que entra un nuevo ministro a un cargo tan importante como Interior. En todo caso, resulta penoso, ¿no?, que después de haber escuchado tantos cuestionamientos sobre el señor Santibáñez sea reemplazado por un general retirado que también tiene por lo menos un cuestionamiento, ¿no? A ver, don Fernando, lo que sucede es que estamos ante un gobierno que ha comenzado en crisis y la crisis no ha desaparecido. Por ende, es bien complicado que personas que pues, se sientan con un estándar elevado de eticidad, de moral, ¿no?, de integridad profesional, acepten un cargo en este gobierno. No es tan sencillo. El gobierno no tiene cuadros, porque los que se respetan profesionalmente y éticamente, pues van a pensársela mucho antes de entrar a ocupar un cargo ministerial que es de extrema confianza con una presidente que está cuestionada y que tiene casos en marcha, ¿no? A propósito de los cuadros y de los funcionarios de confianza del entorno de la presidenta Dina Boluarte, otra vez aparecen afirmaciones respecto a las operaciones en las que ella fue objeto el mes de junio del año pasado. Y esas son filtraciones de gente de su entorno. No sé si se puede llamar cuadros, pero sí en todo caso personas nombradas por ella a altos niveles del Estado. No sabemos quién es naturalmente la testigo protegida en este caso. Si lo supiéramos no lo diríamos, hay que hacerlo saber. Pero aparentemente la Fiscalía cuenta con un testimonio serio y comprometedor que aporta novedades respecto de las operaciones de las que fue objeto. Sí, aporta novedades, es evidentemente una persona de su entorno más íntimo y la data que revela es importantísima porque lo que acaba en principio señalando es que la versión pública que conocemos no se ajustaría a la verdad. Y esto, como lo hemos comentado anteriormente, esto no va a hacer que tenga un caso adicional, no va a hacer que este caso reciba más pena. Lo que va a generar, obviamente, es un mayor estándar de desconfianza en tanto y en cuanto la versión de la testigo sea acreditada. Porque si el presidente de la República miente siendo el dignatario más importante de la nación, pues hay un resquebrajamiento, sin ninguna duda, de lo que significa el valor que tiene en el Estado de Derecho la figura presidencial. Bueno, nada de esto contribuye a que se apacigüen las relaciones entre los poderes del Estado y las entidades públicas. Al revés, el señor Santibáñez, en su discurso previo al día de la censura, reconoció que habían habido diferencias, pero hizo votos para una colaboración entre el Ministerio del Interior y una nueva fiscalía, dijo, ¿no? ¿Cómo ve usted razonablemente que puede evolucionar esto?
porque se habla a su vez de una reforma del sistema judicial en su conjunto. Hay una comisión parlamentaria que se ha creado para eso, presidida por la parlamentaria María del Carmen Alba. ¿Cómo ve usted esas contribuciones, habida cuenta de que ha conocido, sin embargo, que ya se vivió a principios de siglo con la famosa comisión que en ese momento creo que dirigida por el abogado Javier de Belaúnde, ¿no? A ver, lo que tengo que decir en primer lugar es que la presidencia de la comisión en manos de la congresista Alba es importante. Estamos hablando de una persona que puede tener cualquier tipo de cuestionamiento, pero que nunca van a ser cuestionamientos de carácter moral, ético, no es una persona acusada de corrupción. Uno puede cuestionar su naturaleza como política, su línea, evidentemente, como lo puede ser cualquier ciudadano, pero no hay ningún cuestionamiento a ella a título personal. Y esto es importantísimo, que se coloca a alguien que en ese aspecto tenga una aceptación. Y lo que sí es para mí indiscutible, don Fernando, es que la reforma se cae de madura. La crisis del Ministerio Público es la peor de su historia. No podemos esperar más, porque yo he escuchado a otros periodistas decir, pero este Congreso es el que va a llevar a cabo una reforma. Esto se ha conversado no hoy, don Fernando, se viene conversando hace más de 15 años. Y siempre se dice, y este Congreso cuestionado es el que va a llevar a cabo esa reforma. Es que no podemos esperar. No podemos esperar al siguiente porque no sabremos si es mejor o peor que este. El momento adecuado es el que tiene que generar. Mientras se haga esa reforma, las instituciones tienen que continuar. Obviamente. Y lamentablemente tienen que continuar sobre temas delicados, como el caso de Dina y ahora de su hermano, porque vuelven a producirse revelaciones o afirmaciones en torno a Nicanor Boluarte. Por otra parte, respecto de Dina misma, se atribuyen afirmaciones al médico cirujano plástico que la operó. Díganos cómo ve eso, cuáles son los límites del derecho de un abogado a dar informaciones sobre la práctica médica que ha hecho él con una paciente que puede no querer que se revele aquello de lo que sufría. Bueno, evidentemente hay un secreto profesional en el médico. El médico no debe revelar de ninguna manera el contenido de la historia clínica de su paciente, de lo que su paciente le ha contado en consulta, porque está amparado por el secreto profesional. Solo puede ser ordenado por un juez en situaciones muy excepcionales, no en cualquier situación. Lo mismo sucede para el abogado, lo mismo sucede, por ejemplo, para el psiquiatra. Y para el sacerdote. Evidentemente. Entonces, no es para el periodista. Bueno, jamás debe revelar su fuente periodista. Lo mismo sucede acá, en el caso del médico. Tendría que ser algo de gravedad extrema para que él tenga que revelar ello, porque lo contrario tiene que... Acá lo grave puede ser la, digamos, tesis de que ha mentido, de que ha mentido la Fiscalía, sí, que ha mentido la Nación. Claro, pero la mentira como tal, ¿no?, es un cuestionamiento ético y moral, como le vuelvo a repetir. Más allá de que si fueron algunas horas, ¿no? Ahora se habla de 12, 14 horas. Y de 2 noches ahora. Y 2 noches, y después que pasó de noches a 5 días. O sea, en cuanto a la gravedad del hecho, eso no va a cambiar. O sea, el delito no va a ser más grave porque fueron 14 horas o porque fueron 5 días. Eso, ¿el delito en qué consiste específicamente? Bueno, la atribución que se le hace a ellos está ligada a varias posiciones que ha tomado el Ministerio Público respecto a la calificación del hecho. Ha dicho que ella ha abandonado el cargo y no ha ejercido las funciones que le corresponden por ese periodo de tiempo, al no haberle comunicado al Consejo de Ministros que iba a tener una especie de licencia por salud estética o por salud material. Eso es irrelevante, ¿no? Si hubiera salud estética, debió comunicarlo y el Consejo de Ministros debió decidir si se lo aprobaba o no se lo aprobaba. Pero lo que no podemos tener es un alto dignatario que le mienta al Estado. Eso sí es absolutamente cuestionable. Pero ojo, hay que también saber diferenciar las responsabilidades penales de las políticas. El haberle mentido al país, el haber mentido, ¿no?, respecto a esta información, sí la puede llevar a una infracción constitucional. Ahora, repita esa idea, haber mentido puede constituir un caso de infracción constitucional, porque, a ver, el presidente de la República representa a la nación en su conjunto, y como tal el presidente de la República lo que tiene que hacer es comportarse con los valores que la Constitución determina. La declaración de un presidente respecto a determinados hechos que comprometen su rol como tal exigen que actúe con veracidad,
no nos puede mentir a todos los ciudadanos. La mentira, entre comillas, no constituye per se un delito, pero sí es una contravención constitucional porque está realizando actuaciones que van en contra de lo que significa ser presidente y alto dignatario. Podemos también presumir en este caso que han habido ministros que sabían las cosas y que optaron por callarse. Bueno, si es así, acuérdese usted que en el ámbito del derecho penal hay la posibilidad de que se imputen delitos en condición de omisión. Es decir, aquel que conocía y que debió haber informado que lo conocía y no lo hizo, y que con ese accionar lo que está facilitando es que no cumpla el rol que le corresponde al presidente de la República, podía el Ministerio Público ver y establecer la posibilidad de imputar un delito de manera omisiva. Entre tanto, ¿qué novedades hay respecto de las actividades del hermano Nicanor, que ya en su momento dio mucho que hablar? Fue un prófugo de la justicia, consiguió, siendo prófugo, que la justicia levantara la demanda de prisión preventiva y ha reaparecido a medias, creo, porque no se le ve mucho, pero en fin, más o menos se sabe dónde anda y a quién frecuenta, ¿no? Sí, pues ha salido información en algún medio de comunicación respecto a algunas reuniones que tendría. A ver, la decisión del tribunal en dejar sin efecto la orden que tenía él y la prisión preventiva que se le había dado, me parece correcta, como en algún momento lo comentamos. Había una mala fundamentación, había una perspectiva del juez de origen de valorar ciertos comportamientos como peligrosos cuando no lo eran, ¿no? Incluso el tratar de aplicar una norma ya derogada porque decía que hacía control difuso. Esa no es la naturaleza del control difuso. Yo recuerdo haber estado con usted en la mañana comentando eso hace un tiempo, cuando dieron la prisión preventiva. Yo le dije, un juez, cuando hace control difuso, inaplica una ley, no aplica una ya derogada. Y ese jalón de orejas es el que ha hecho el tribunal. Por lo tanto, en ese orden de ideas, lo que interesa ahora es verificar si esta persona está actuando de acuerdo a las reglas que tiene en el proceso. Si en el proceso no tiene ningún impedimento de reunirse con sus coprocesados, reunidos con ellos no generará ningún tipo de controversia. Y es un poco extraño, ¿no? Que se le haya levantado la prisión preventiva, pero no sin restricciones. Eso es. ¿Por qué? ¿Cómo bueno, eso obedece siempre a dos factores. Primer factor es quien debe solicitarlo es el Ministerio Público. Y no lo habría solicitado. No lo habría solicitado, pero aparentemente. Si es que solicita lo más grave que es. No, pero él tiene que fundamentar lo menos grave. Porque eventualmente esta persona, si se comunica con los que están coprocesados con él, representan un riesgo para el proceso. Tiene que justificarlo. Las restricciones no se dan simplemente porque me parecen, como Fiscalía. Las restricciones tienen que estar fundamentadas, debidamente motivadas. Y ahí tenemos un fallo de los magistrados que dicen claramente que no hay ningún tipo de restricción. Sin embargo, hay que ser bien claros. Porque hay dos estándares de personas en la sociedad. La persona común y corriente, como usted y como yo, y la persona que tiene un rol funcional y aquellos que están estrechamente ligados al poder. Por vínculos de sangre, como este caso. Correcto, así es. Él no es un cualquiera. Él es el hermano de la presidenta en ejercicios de función. Por ende, él debe actuar de tal manera de no comprometer la función que le corresponde a su hermana. Si realiza reuniones con proveedores del Estado, con funcionarios públicos, no tengo duda alguna que la Fiscalía tiene que iniciar nuevas indagaciones. De esto no tengo duda. Y tendrá que verificar si esas reuniones con ese tipo de personas pues comprometen el correcto funcionamiento de la administración pública y de ahí construir los niveles de sospecha necesarios para ir avanzando en las investigaciones. Ahora, por lo que dice usted, la Fiscalía se ha conducido en este caso, en el caso de Nicanor Velarde, con laxismo, sino benignidad, porque usted, si he comprendido bien, considera que es responsabilidad de la Fiscalía que el señor Boluarte pueda estar en relaciones con los coimputados del caso en que se investiga. Y la Fiscalía tendría que motivar por qué no debería estarlo. Cuando hay prohibición de comunicación con otros investigados o con determinadas personas, tiene que estar motivado. Esa exigencia es trascendental, porque estamos restringiendo derechos y la restricción de derechos tiene que estar justificada. Por otra parte, respecto de la contratación de parientes y allegados,
¿Qué dice la ley? Porque tenemos varios casos acá de vínculos diferentes, tanto de la presidenta como de ministros, ¿no? Da muy mala impresión, naturalmente, la vieja costumbre peruana de llegar al poder para favorecer a los amigos y a los parientes. Eso existe desde el comienzo de la República. Pero no hemos podido esperar que haya un poco más de rigor por las circunstancias particulares que vimos y la manera como ha llegado la señora Boluarte al poder, ¿no? A ver, la figura del tarjetazo, don Fernando, es histórica en el país, ¿no? Y el tarjetazo se le da a los amigos, a los parientes, y acá lo tenemos creo que en 2 ámbitos que se han hecho públicos, ¿no? En primer lugar, usted lo sabe, ¿no? Usted tiene conocimiento de qué tan complicado puede ser acceder a un puesto en la función de diplomático, ¿no? El que a alguien se le asigna a determinados países es extremadamente competitivo, y el Estado peruano a través de Cancillería suele colocar a los mejores cuadros en aquellos lugares importantes. Bueno, se ha colocado al hijo de la presidente y a la novia del hijo de la presidente en Nueva York, una de las plazas más pedidas por los miembros de Cancillería. Entonces, ahí hay que investigar si es que pues, cumplen con el perfil, si es que se les ha dado esa encargatura cumpliendo los requisitos necesarios para esa función, porque de lo contrario, como usted dice, se ve mal, y si además de verse mal no se cumple con las exigencias propias del cargo, evidentemente lo que estamos hablando es de comportamientos ligados al nepotismo, ¿no? Que no constituye delito, pero sí no constituye delito. No constituye delito. No constituye delito, pero sí, obviamente, es causal otra vez de infracción a la Constitución si es que esto se determina ha sido direccionado por mano de la Presidenta de la República. Sin perjuicio de ello, tendrán que investigarse los hechos, ¿no? Porque, vuelvo a repetirle, tenemos diplomáticos en el Perú de muy alto valor, ¿no? Que pasan por la escuela diplomática, por la gran... Creo que es el caso también acá, ¿eh? El hijo de la presidenta creo que es un egresado con buena nota de la Academia Diplomática, que es muy exigente y que no se presta. Y una vez que yo tengo las exigencias, es experiencia, porque es casi un servicio, entre comillas, militar. Los van ascendiendo de acuerdo a el desempeño que tienen. Entonces, ocupar determinadas plazas tiene un perfil. Si se ajusta el perfil, sí, en buena hora. Es difícil que no respeten el perfil. Lo que pasa es que se necesita también que haya personas de bajo rango. No solamente el embajador, sino de otros. En cada uno de los cargos. Importante como la de Nueva York, ¿no? Claro, todas las embajadas tienen, en virtud a la función que se exige de determinada persona, determinados requisitos, claro, que si no los cumplen, evidentemente hay un cuestionamiento. Si los cumple, sí. Bueno, tampoco podemos restringirle por ser hijo de la presidenta. Por supuesto que no. Los requisitos, claro, que asume un cargo, obviamente. Sin duda, para algo ha pasado exámenes y ha sido calificado, como es el caso de la Academia Diplomática. Por otra parte, hay un comunicado del Ministerio de Educación a propósito de algunos cuestionamientos que se habían hecho también. El Ministerio se expresa, tiene el mérito de expresarse rápidamente sobre el caso de la señorita Joanny del Pilar Yomona Coria, de la cual se había también hecho afirmaciones. El punto 2, en esta negrita, dice: el ministro de Educación no tuvo intervención en las referidas contrataciones. Quienes realizan la labor de contratación de personal y o servicios son las áreas pertinentes, no el despacho ministerial. Y se dice después de ella que la referida locadora cumplía con el perfil requerido en los términos de referencia establecidos al contar con título técnico y más de 6 años de experiencia laboral. Por tanto, no se ha realizado ninguna contratación irregular en la actual gestión. Tiene el mérito de responder rápido y salir al frente de una afirmación que se había hecho sobre una contratación dudosa. Bueno, si la contratación es dudosa, es correcto que salgan a aclararlo. Hay muchos que no aclaran nunca. No, yo sé, pero lo que hay que también ser sinceros. En puridad, ningún ministro contrata a nadie. Ningún presidente contrata a nadie. Obviamente lo hacen los órganos de línea correspondientes. Pero es obvio, lo que importa acá es si es que el ministro o el presidente de una institución pública son
los que dan la orden a los órganos de línea para hacer la Sí, contratación. eso es un poco más difícil de probar, me imagino, ¿no? Es más difícil, pero usted sabe que en algunos casos se ha probado y hay mecanismos para tal. Correos electrónicos, chats que se acaban filtrando, en donde se le solicita de parte de la contratación de, y ahí es donde encontramos los errores y las omisiones, porque lo que no se puede admitir, y es lo que hemos conversado también hace un buen tiempo, don Fernando, es que el Estado se convierta en una agencia de empleos de los funcionarios públicos que son elegidos por un periodo determinado. No es agencia de empleos. La función pública tiene un estándar que debería ser el más alto posible para que, evidentemente, el servicio que se le ha dado a los ciudadanos también sea de ese nivel. Respecto de los dineros públicos, hay otra manera de usarlos que no es contratar a un empleado, sino de pagar consultorías. Y en los últimos días ha salido a luz también gastos que habría hecho el Ministerio del Interior en ese sentido. ¿Cuál es el régimen de estos pagos que seguramente están sometidos a menos controles, ¿no? Porque no es contratar a alguien que va a estar ahí permanentemente. Sí, lamentablemente las consultorías se han convertido en un abuso en el Estado peruano. Es un abuso. Los montos son estratosféricos en el Perú de consultorías. Ya usted lo debe haber recordado al alcalde de Lima señalando el monto que tenía de consultorías versus el monto de lo que pagaba por servicios. Pero eso nunca se confirmó, ¿ah? No. No hemos visto documentación, mientras que en el caso del Ministerio del Interior sí. Sí, lo sé, hay documentación. Sí. El problema de la consultoría es si en verdad se necesita como tal. A ver, si nos comparamos con otros países que en alguna oportunidad ya se ha hecho una comparación de cuánto en consultoría se gasta en el Perú respecto a lo que se gastaría en Chile, Colombia o Argentina, estamos hablando de que en el Perú se gasta hasta 4 veces más en consultoría. Y esto es un abuso, ¿no? Y se quedan los informes y viene el informe del informe y en verdad es una vergüenza. Porque en muchísimos casos lo que se ha descubierto y se hizo público en su momento es que habían informes que se dejaban, venía una siguiente gestión, se hacía la consultoría y el informe que se presentaba era casi el mismo, solo que se modernizaba. Entonces vivimos de la consultoría que en alguna medida acaba siendo utilizada otra vez como una forma de pagar favores políticos. Y ese no es el rol de la consultoría. Usted mismo es un abogado penalista, ha sido contratado sin duda en algunas instancias del Estado, no lo sé, presumo, pero no de consultorías. No, yo he sido contratado por el Estado en escasas oportunidades solo para dictar clases. ¿Para dictar clases? Nada más. En su momento para caerme en la magistratura. Y de ahí yo evito cualquier tipo de contrato con el Estado. Es mi decisión personal. De acuerdo. Ahora, respecto de las consultorías, justamente algunas personalidades han tendido a atribuirle el uso de ellas a un sector político de sensibilidad más bien progresista, de izquierda, pero no es el caso solamente. Por lo que vemos, parece que está repartido en todas las tendencias y todas las sensibilidades políticas, ¿no? Claro, evidentemente cuando determinados mandos de las instituciones del Estado acaban estando en personas que representan un tipo de ideología, obviamente las conclusiones que se pueden generar es que se traten de consultorías que son favores por vinculaciones ideológicas. En la práctica, don Fernando, mi opinión personal es que deberíamos reducir al mínimo las consultorías, pero al mínimo de verdad, y que estas solamente deberían estar circunscritas a expertos que tengan una connotación transnacional. Es decir, yo necesito un experto de un nivel tan elevado para hacer una consultoría demasiado necesaria para determinado ámbito de la función pública. Y no que se convierta pues, en consultorías que se le dan a personas que no tienen ni siquiera el estándar o el nivel necesario. Pregunta final respecto del proceso al expresidente golpista Pedro Castillo. ¿Cómo ve las últimas peripecias judiciales de ese caso? A ver, don Fernando, estamos hablando de un Castillo totalmente político, ¿no? Eso es lo que está haciendo permanentemente en audiencia, política. Está tratando de defenderse políticamente. Está tratando de utilizar esa plataforma, ¿no? Coberturada por los medios de comunicación a través del canal Justicia TV para poder mandar un mensaje político. Pero en la práctica esto es pernicioso, porque no está utilizando adecuadamente ese tiempo para defenderse de un caso que, en mi opinión personal respecto de él, de quien fuera su primera ministra, la señora Chávez, y de quien fuese su asesor, ¿no? Y que había sido también ex primer ministro, la situación es muy complicada.
muy, muy delicada. Ya han habido declaraciones, ya han habido personas que han más o menos dado información de que hubieron coordinaciones previas que solamente podían obedecer a la búsqueda de hacer una irrupción violenta del orden constitucional. Y la situación de Castillo está pero extremadamente... ¿quién pone en duda eso? Algún abogado peronista, me parece, pero si no, es difícil poner en duda, ¿no? No, sí lo ponen en duda. Hay varios que lo ponen en duda a pesar de lo que ya se está conociendo en el juicio, ¿no? Que no fue un acto aislado, que se llamó determinados miembros de las fuerzas policiales para estar determinados actos que eran abiertamente ilegales. Veremos entonces cómo continúa este proceso y recurriremos a usted. Un placer para mí. Elementos nuevos. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.